Sí, muy buenos días mis queridos hermanos, ¿cómo amanecieron? Un gusto en saludarles, muy buenos días. Hoy empieza el fin de semana, ¿no? Y no sin antes decirle que Dios le siga bendiciendo, donde quiera que usted se encuentre, donde radique, decirle que el Todopoderoso lo siga colmando de bendiciones. Y los devocionales del día, ¿no? Yo los leo y yo siento que al leerlos, a mí me alimenta espiritualmente hablando, y de hecho pues debe de alimentarlos a cada uno de nosotros, las porciones de la palabra del Señor. Pero ahora vamos a estar leyendo en aquel pasaje, solamente son 2-3 textos, pero quiero hacer un comentario. La iglesia tradicionalmente ha enseñado que Pedro era un papa. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que es mentira, es una gran mentira. Y no es que yo quiera entrar en controversia, pero sí quiero decirle, hacerle saber a usted, ¿verdad? Si usted tiene esta duda, le digo porque hace muchos años a mí me hicieron esta pregunta, ¿no? Y yo la contesté de la forma apropiada, debida, porque la Biblia lo enseña. Pero allí nosotros tenemos una historia, ¿verdad? En el libro según San Lucas, tenemos esta historia, Lucas 4, ¿verdad? Lucas 4, 38 al 39. Aquí nos habla de la suegra de Pedro, ¿no? Dice que estaba enferma, pero también nosotros encontramos estas porciones en Mateo capítulo 8, del 14 al 15, en Marcos 1, 29 al 31. La historia se encuentra, fíjese, nosotros sabemos que Dios sana a las personas, sigue sanando, lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento, y a través de los siglos, si usted le clama al Señor, el Señor nos puede curar, ¿sí? Si está en el Señor, claro que sí. Claro, si usted pide con fe, ¿verdad? Dice que la fe que nosotros debemos de tener, la fe no la vemos, pero la sentimos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos. Pero aquí se nos cuenta de un hombre llamado Pedro, aquel que anduvo con el Señor Jesucristo, aquel hombre que era de los más impulsivos para hablar, aquel que decía defenderlo, aquel que dijo que yo no lo iba a traicionar, nunca lo iba a defraudar y yo estaré contigo. ¿Verdad? Llegó en cierto momento cuando llegaron a prenderlo, ¿verdad? Dice que él sacó una espada e hirió, dice, al centurión, al policía, al guardia que venía, ¿no? A prenderlo. ¿Verdad? Y el guardia se llamaba Malco, el hombre se llamaba Malco. Entonces, Pedro, este gran hombre, ¿no? Del cual han pasado más de 2000 años, seguimos todavía hablando de él. Sabemos de que era un hombre que tenía una familia. Si bien la Biblia no menciona a sus hijos, no menciona a su esposa, no dice nombres, no dice, pero sí todo apunta de que él estaba casado. Miren lo que dice Lucas en el 4:38, dice: entonces Jesús se levantó, dice, y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Sabemos que el Señor Jesucristo anduvo haciendo muchos milagros, ¿verdad? Él era amigo de Simón. Simón era amigo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Simón estaba casado, Pedro tenía una esposa, por lo tanto estaba enferma. Sabemos que una persona con fiebre no tiene ahora sí ganas, aliento de levantarse y hacer sus quehaceres del día, ¿no? Entonces la señora estaba postrada, sin duda alguna, en la cama. Dice que le rogaron. Cristo había hecho milagros con otras personas, ¿sí? Que a lo mejor no los conocía. En momentos puntuales los había mirado. En momentos puntuales, ¿sabe por qué? Porque Dios es muy puntual. Lo habían visto. Y dicen que las personas que cuando Jesucristo caminaba, pasaba, la gente se admiraba. Dice: oye, pero ¿no es este hijo de José? ¿Que no se llama María su mamá? Nosotros conocemos a sus padres, nosotros conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Entonces, Cristo andaba con Pedro, Pedro andaba con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo miró a este hombre y miró algo diferente en él y dijo: ¿sabes qué? Yo a ti ya no vas a ser pescador ya de andar aquí en estos barcos, ¿no? Tú vas a ser pescador de hombres. Así fue como el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, ¿sí? Cefas. Pero fíjese lo que dice. Entonces Jesús se levantó, dice, y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón.
La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Dice. Verso 39. Dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, dice, y la fiebre le dejó. Oiga bien, y levantándose ella al instante, dice que le servía. Dice. Esta mujer, ¿verdad? Sin duda alguna, la Biblia no dice cómo se llamaba, pero el Señor sí lo supo, Él sabía, ¿verdad? Porque así obra el Señor Jesucristo, así es como actúa Dios. A veces pasamos por el valle de sombra y de muerte, dice la palabra, pero que confiemos en el Señor, ¿verdad? Siempre en la vida vamos a tener esta clase de tropiezos, baches en el camino. Esta mujer estaba enferma, ¿sí? Pero era la esposa de un hombre al cual el Señor Jesucristo conoció. Esta mujer fue ahora sí privilegiada, ¿no? Porque andaba con el Señor, aquel que contestó tantas y tantas peticiones, aquel que sanó tantos y tantos enfermos. Entonces esta mujer ahora es un ejemplo, ¿no? O sea, de que Cristo la conoció, de que Cefas estaba casado. Pero fíjese, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Pablo conoció bien a Cefas. Cefas conoció bien al apóstol Pablo, pero fíjese lo que Pablo comenta en su primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 9, verso 5. Pablo dice de la siguiente manera: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, Pablo está diciendo, está confirmando de que el apóstol Pedro estaba casado, tenía su esposa, por lo tanto Pedro no pudo haber sido el primer papa también. Ahora, aquí hay otra gran polémica. Algunas personas dicen de que Pedro estuvo en Roma, llegó a Roma. La Biblia no dice que Pedro haya llegado a Roma, que haya estado en Roma. No lo dice la Biblia. Por lo tanto, si la Biblia no dice, no tenemos que inventar. O sea, lo que tenemos nosotros es la Biblia. O sea, la fuente fidedigna para nosotros es que la Biblia existe, que la Biblia está, que son 66 libros en los cuales tenemos que meditar, leerlos, aprender, retener, saber su contexto histórico, saber su contexto cultural que había en aquel entonces. Entonces, lo que queremos es enfatizar hoy, este día, ¿verdad?, de que la fiebre le dejó a aquella mujer, que vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? La esposa de Cefas está enferma. Cristo, como a buen entendedor, no, pocas palabras. Y ahora lo que a mí me gusta más y me llama la atención es que dice que una persona cuando está enferma no tiene voluntad de caminar, de prepararse algo para comer, no siente bien su comida, su paladar no se siente bien, no tiene habilidades, no está ágil. Entonces la fiebre, una fiebre a una persona lo debilita. Por lo tanto, esta mujer, vea, estaba sin duda alguna en cama. Pero cuando le dijeron al Señor Jesucristo, ¿sabes qué? La esposa de este hombre pues está enferma, quiere que la sanes. Cuando nosotros vemos en todos los evangelios, vean, los evangelios sinópticos que le dicen, vean, aquellos evangelios que algunos dicen quiere decir lo mismo o parecido, pero que unos lo vieron de otra manera, otros lo miraron de otra manera. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos la fuente principal, que es la Biblia. El motivo principal en el cual debemos de indagar, de buscar, es en las porciones de la palabra del Señor. Y que nos quede bien claro que este gran siervo de Dios, ¿verdad?, llamado Pedro, nunca fue a Roma, nunca fue el Papa. Por lo tanto, era casado, no era santo, fue un hombre que tuvo familia. Por lo tanto, tenemos que, ahora sí, defendernos en lo que nosotros creemos, lo que hemos aprendido, lo que leemos de las palabras. Y ¿sabe qué? No solamente está en que nosotros leamos también la Biblia, tenemos que buscar más que todo la ayuda del Espíritu Santo, buscar en preguntar, indagar con otras personas que tienen un conocimiento intelectual más avanzado que nosotros, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, porque Dios sigue preparando aún a los hombres para que nos enseñen de su palabra. Entonces, la palabra del Señor dice que Jesucristo cuando andaba acá, dice, enseñaba.
La gente se quedaba, dice, sorprendida con lo que él les compartía de la palabra del Señor. Este momento fue único para Pedro en este caso. Pedro era un hombre, ¿verdad?, que tenía su familia, una mujer enferma, ¿verdad? Y Pablo lo confirma, ¿sí?, en 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Dice, ¿saben qué? Fuera bueno traer una esposa, ¿sí?, como lo hace Cefas, como lo trae Cefas. Entonces, mis queridos hermanos, que nos quede más que claro que las porciones de la palabra de Dios, la Biblia no se equivoca. Quien se equivoca somos nosotros, quienes fallamos somos nosotros. ¿Verdad? Pedro nunca fue el papa que algunas personas dicen. Por lo tanto, tenemos que indagar bien y conocer lo que dice la palabra del Señor. Sí, que no hagamos caso a todo lo que cualquiera persona nos puede decir, ya sea en ciertas iglesias. Dice que a la fe y al testimonio, dice que los hermanos de Berea, dice que eran aquellos hombres que cuando llegaban a sus casas, dice, indagaban en la palabra del Señor, buscaban a ver si el predicador les estaba diciendo la verdad, sí o sí. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser ahora sí, saber discernir, ¿sí?, si las cosas vienen de Dios o no, si vienen del Espíritu, sí o no. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber de que aquí, este gran apóstol, este gran siervo, dice su palabra que escribió cartas, ¿verdad? Estuvo en el libro de los Hechos, se menciona mucho de este gran varón, ¿verdad? Pero que lo que nos quede bien claro es que fue un hombre común y corriente, igual que usted, igual que yo, pero que a la vez tenía una familia, era casado. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos aprender de estos textos bíblicos. Léalo, dele lectura. Si usted no tiene ahora sí fundamento bíblico, búsquelo por medio de la palabra, ¿verdad? Cuando a veces no entendemos algo, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que si usted está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala al Señor, dice, y Él la dará abundantemente, dice, y sin reproche, dice. ¿Sí? El que se siente falto de sabiduría, dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada, dice, porque el que duda es como las ondas del mar, dice, que es arrastrada por el viento y llevada de un lado para otro. Entonces, mis queridos hermanos, por lo tanto, en las porciones bíblicas, en esta Biblia, lo que nosotros llamamos Biblia, ¿ya?, nosotros podemos aprender, porque ¿sabe qué? La Biblia no es un libro común y corriente, es un libro tan especial, ¿verdad?, que se escribió, ¿sí? Se dice que fueron más de 40 autores en 1500 años, que muchos de ellos no se conocieron, la mayoría de ellos no se conocieron para haberse puesto de acuerdo, ¿verdad? Entonces, están aquí porque están. Lo que se escribió es porque el Señor así quiso que se escribiera. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que Pedro no es ningún papa, nunca fue un papa, ¿sí?, que no dice la Biblia si estuvo en Roma, no lo dice. Entonces, por lo tanto, no debemos de inventar nosotros. Los devocionales que compartimos para con cada uno de nosotros son cortos devocionales. Buscamos más que todo la sabiduría de lo alto. Y la palabra dice que cuando nosotros carecemos de eso, que la pidamos al Señor, dice. ¿Sí? Entonces, conforme van pasando el tiempo, conforme van pasando los años, ¿sí?, debiendo haber sido ya maestros, dice la palabra. Entonces tenemos necesidad a veces que se nos enseñen ciertos rudimentos. Entonces, mis queridos hermanos, enfoquémonos en lo que dice la palabra. Y como yo siempre he dicho en repetidas ocasiones, que nosotros debemos de preocuparnos por las cosas que sabemos de la Biblia. No nos preocupemos por lo que no sabemos. Pero lo que sí que nos quede bien claro es de que este gran siervo, este gran hombre llamado Cefas, ¿sí?, fue un hombre común y corriente que tenía una familia y que nunca fue el papa que la iglesia tradicional dice que era. Entonces, mis queridos hermanos, estos devocionales, meditemos en la palabra. Sabemos de que cuando el Señor quiere usarnos, si nos dejamos usar por el Señor, ¿sabe qué? Debemos de ir, ahora sí, en serio con el Señor, ¿sí? Estar en serio con Dios, ¿sí? Entonces, y si nosotros vamos en serio con el Señor, ¿ya?, el Señor sabe que nos pondrá en un lugar, ahora sí, privilegiado, dice. El Señor es el que está en control de nuestras vidas, que nos demos cuenta que la palabra del Señor está escrita
Y por eso dice la palabra, el que lea entienda lo que la escritura dice. Entonces, el otro día yo les mencionaba de aquel texto que está en Apocalipsis 1, verso 3, ¿ya? Y les decía que leer la Biblia todos los días es una necesidad, ¿ya?, diario, pero que leerla todo el año es un reto con el cual debemos de trabajar. Si usted se propuso leerla en este año 2023, qué bueno. Si usted se propuso leerla, propóngase leerla y yo le aseguro que nunca usted será defraudado. La palabra del Señor nos insta, nos anima a que nosotros escudriñemos más las Escrituras. Vamos a hacer una corta oración. Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones, Señor. Te pido en Cristo Jesús que tú nos sigas bendiciendo hoy y siempre, Padre. Perdona nuestras fallas, nuestros errores. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, decirle que Dios les siga bendiciendo.